El sol brillaba con fuerza aquel sábado de julio, como si quisiera competir con la luminosa sonrisa de Isabella. Llevaba meses planeando este día, cada detalle cuidadosamente pensado, las flores blancas adornando la pequeña iglesia del pueblo, el vestido que había pertenecido a su abuela, ajustado a la perfección a su esbelta figura, incluso la música que sonaría cuando caminara hacia el altar. Todo debía ser perfecto. Todo lo era, excepto por un detalle crucial: el novio nunca apareció, las manecillas del reloj avanzaban despiadadamente. Los murmullos de los invitados crecían con cada minuto que pasaba. Isabella permanecía en la pequeña habitación trasera, mirando su reflejo en el espejo, intentando controlar su respiración mientras su teléfono permanecía en silencio. Su madre entró, con una expresión que no necesitaba palabras. Alejandro no vendría. Ha dejado una carta, susurró su madre, extendiendo un sobre blanco con manos temblorosas. Isabella lo tomó con dedos entumecidos. Las palabras bailaban ante sus ojos nublados por lágrimas contenidas. No puedo hacerlo, necesito tiempo, lo siento. Frases vacías que se clavaban como dagas en su pecho. Afuera, 80 invitados esperaban. La comida estaba lista, el champán enfriándose, la banda preparada. 6 años de relación terminaban con unas líneas escritas apresuradamente en papel barato. Su dama de honor, Lucía, entró como un torbellino. Ese cobarde, ¿cómo ha podido? ¿Quieres que vayamos a su casa? Puedo reunir a mis primos y... Isabella levantó la mano, silenciándola. Una calma extraña la invadía mientras doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba en su corsé. Sus lágrimas se habían secado. No, dijo con voz clara. Nadie va a ir a ninguna parte. Se puso de pie y se ajustó el velo. La tela transparente no ocultaba la determinación que ahora brillaba en sus ojos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó su madre, alarmada. Hay 80 personas ahí fuera que han venido a celebrar. La comida está pagada. La banda también. Y este vestido, pasó la mano por la seda antigua, merece ser lucido. Lucía la miró desconcertada. Isabella, no puedes estar pensando, voy a entrar ahí, pero no como la novia abandonada. Esto ya no es una boda, es mi fiesta de liberación. Con pasos decididos se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un instante, girándose hacia las dos mujeres atónitas. Ah, y una cosa más. Necesito que me ayudes a hacer una llamada, dijo dirigiéndose a Lucía. Hay alguien más que debe estar aquí hoy. Mientras Isabella caminaba por el pasillo central minutos después, los invitados la observaban con una mezcla de compasión y admiración. No sabían lo que estaba por venir. No entendían que este no era el final de su historia, sino apenas el principio. La música sonaba, pero no era la marcha nupcial que había elegido. En su lugar, resonaban los acordes de aquella canción que tanto significaba para ella, la que Alejandro siempre había odiado. Y mientras avanzaba con la cabeza alta, una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios, porque Isabella tenía un plan. Uno que nadie esperaba, especialmente el hombre que acababa de destrozarle el corazón. Los invitados se miraban unos a otros, desconcertados. El sacerdote, un hombre mayor que había bautizado a Isabella cuando era apenas una recién nacida, permanecía en el altar con expresión confundida. No había ensayado este escenario. Isabella llegó al altar y se giró hacia los asistentes. Su rostro, que minutos antes había estado devastado por el dolor, ahora mostraba una serenidad inquietante. Gracias a todos por venir, comenzó con voz firme. Como pueden imaginar, hoy no va a haber boda. Un murmullo recorrió la iglesia. Pero hay comida deliciosa, música y, sobre todo, estamos todos aquí reunidos. Así que les propongo algo diferente. Celebremos de todas formas. Su abuela Carmela, sentada en primera fila, fue la primera en ponerse de pie y aplaudir. A sus 82 años, había sobrevivido a 2 maridos y conocía bien el sabor agridulce de la vida. Esa es mi nieta, exclamó con orgullo. Poco a poco, los aplausos se extendieron. Isabella bajó del altar y caminó entre los invitados, recibiendo abrazos y palabras de aliento. Algunos todavía parecían incómodos, sin saber exactamente cómo reaccionar, pero la mayoría admiraba su valentía. En el salón contiguo a la iglesia, los camareros ya habían comenzado a servir el primer plato. Isabella se sentó en la mesa principal, donde deberían haber estado ella y Alejandro. El lugar a su derecha permaneció vacío, pero solo por un momento. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz familiar. Isabella levantó la mirada. Carlos, su compañero de universidad, a quien había llamado impulsivamente minutos antes, estaba allí. No se habían visto en casi 2 años, desde que Alejandro, celoso de su amistad, había insistido en que cortaran todo contacto. «Llegaste», respondió ella, con una sonrisa genuina. Por primera vez en ese día, Carlos se sentó a su lado. Llevaba un traje algo arrugado, como si se lo hubiera puesto a toda prisa.
Dejé una reunión importante en cuanto recibí tu mensaje. No entendí bien qué pasaba, pero sonaba urgente. Te contaré todo, lo prometo. Pero ahora mismo, solo quiero comer algo y fingir que este día no es un completo desastre. La fiesta avanzaba con una extraña normalidad. La banda tocaba, la gente comía, algunos incluso bailaban. Isabella se movía entre los invitados como una perfecta anfitriona, evitando hábilmente las preguntas directas sobre Alejandro. Fue durante el postre cuando su teléfono vibró. Un mensaje de él. ¿Podemos hablar? Estoy en el parque, frente a la iglesia. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Miró a su alrededor. Carlos conversaba animadamente con su prima Sofía. Su madre vigilaba desde la distancia, preocupada. Lucía bailaba con su novio, pero sin quitarle el ojo de encima. Voy a tomar aire un momento, le dijo a su madre al pasar junto a ella. Isabella, la detuvo su madre, con tono de advertencia. Tranquila. Solo necesito despejarme. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro cuando salió. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Alejandro estaba allí, sentado en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. Al verla, se puso de pie de un salto. Isabella, no sé qué decir. Ella lo observó detenidamente. Este hombre, con quien había planeado pasar el resto de su vida, ahora le parecía un extraño. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche sin dormir. Su camisa estaba arrugada, y su cabello normalmente perfecto estaba despeinado. No hay nada que decir, respondió ella con calma. Tomaste tu decisión. No fue así. Entré en pánico. He estado pensando todo el día y me di cuenta de que cometí un terrible error. Isabella sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Un error? ¿Así llamas a dejarme plantada el día de nuestra boda, delante de todos nuestros seres queridos? Sé que suena horrible, pero tenía miedo. No estaba seguro de estar listo para todo esto. Mientras Alejandro hablaba, Isabella notó movimiento en la puerta de la iglesia. Carlos la observaba a distancia, con expresión preocupada. Ella le hizo un gesto discreto indicándole que todo estaba bien. ¿Y ahora lo estás?, preguntó Isabella, volviendo a centrar su atención en Alejandro. Sí. No. No lo sé, confesó él. Solo sé que te amo y que no quiero perderte. Isabella respiró hondo. Durante 6 años, había construido su vida alrededor de este hombre. Sus amigos, sus planes, sus sueños, todo giraba en torno a un futuro juntos. Y en un solo día, ese futuro se había desmoronado. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Que una parte de mí todavía quiere creer en ti. En nosotros. Alejandro dio un paso hacia ella, esperanzado. Entonces, ¿me das otra oportunidad? Isabella guardó silencio. En su mente, las piezas de un nuevo plan comenzaban a encajar. No era el plan impulsivo y emocional que había ideado en la habitación trasera de la iglesia. Era algo más calculado, más frío. Tal vez, respondió finalmente. Pero no hoy. Hoy tengo invitados esperándome. Se giró para regresar a la fiesta, pero Alejandro la tomó del brazo. Isabella, por favor. No puedo soportar la idea de que estés ahí dentro, celebrando sin mí. Vi llegar a Carlos. ¿Lo llamaste tú? ¿Qué está pasando exactamente? Sus ojos, normalmente cálidos, ahora reflejaban una mezcla de confusión y celos. Isabella se soltó suavemente. Esa es la cuestión, Alejandro. Ya no tienes derecho a preguntar. Con esas palabras, regresó a la iglesia, donde la fiesta continuaba. Carlos la recibió con una mirada interrogante, pero ella solo sonrió enigmáticamente. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo perfecto, respondió Isabella, tomándolo del brazo. De hecho, creo que es hora de brindar. Tengo un anuncio que hacer. Isabella caminó decidida hacia la mesa principal, con Carlos siguiéndola de cerca. La música bajó de volumen cuando ella tomó una copa de champán y la golpeó suavemente con un tenedor. El tintineo resonó por el salón, atrayendo todas las miradas. Quisiera hacer un brindis, anunció, su voz clara y firme. Por todos ustedes, que vinieron a celebrar conmigo hoy. Por mi familia, que me ha enseñado a mantenerme fuerte incluso en los peores momentos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Y por los giros inesperados que da la vida, levantó su copa y bebió un sorbo. Los invitados la imitaron, algunos todavía incómodos, otros completamente cautivados por su entereza. Nadie notó cuando Alejandro entró sigilosamente al salón, quedándose en la sombra cerca de la entrada. Lucía se acercó a Isabella en cuanto terminó el brindis. Acabo de ver a Alejandro merodeando por aquí, susurró. ¿Qué está pasando? ¿Hablaste con él? Sí,
respondió Isabella serenamente. Quiere volver. Dice que cometió un error. Lucía abrió los ojos como platos. ¿Y tú qué piensas hacer? Antes de que Isabella pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Alejandro. Estoy aquí. Necesitamos hablar. Por favor. Voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo, murmuró Isabella, guardando el teléfono sin responder al mensaje. La banda comenzó a tocar una canción lenta. Carlos se acercó y le tendió la mano. ¿Me concedes este baile? Isabella dudó por un instante, pero luego sonrió y tomó su mano. Mientras se movían por la pista, notó cómo Alejandro los observaba desde la distancia, su rostro contraído en una mueca que no podía descifrar si era de dolor o rabia. ¿Quieres contarme qué está pasando realmente?, preguntó Carlos en voz baja, cerca de su oído. No es que me queje de estar bailando contigo en tu vestido de novia, pero tengo la sensación de que hay más en esta historia. Isabella suspiró. ¿Recuerdas cuando dejamos de hablar? ¿Cuándo desaparecí de tu vida sin explicación? Carlos asintió. Su rostro reflejaba una vieja herida que nunca había sanado completamente. Lo recuerdo perfectamente. De un día para otro, mi mejor amiga se esfumó. Alejandro me pidió que cortara el contacto contigo. Dijo que nuestra amistad era demasiado cercana, que no era normal, que le hacía sentir inseguro. Carlos dejó de bailar por un segundo, sorprendido, pero luego continuó. ¿Y tú aceptaste? Sin más. Estaba enamorada, Carlos. Creía que era lo correcto, que si él me lo pedía debía ser por algo. Con el tiempo, empecé a notar otros patrones similares. Amigos que desaparecían, planes que cambiaban, decisiones que ya no eran realmente mías. La música llegaba a su fin. Isabella vio por el rabillo del ojo que Alejandro se acercaba. Su madre también lo había visto y se dirigía hacia él, probablemente para interceptarlo. ¿Y ahora?, preguntó Carlos. Ahora voy a recuperar mi vida, respondió Isabella. Empezando por esta noche, Alejandro logró esquivar a la madre de Isabella y se plantó frente a la pareja justo cuando terminaba la canción. ¿Podemos hablar?, pidió, ignorando deliberadamente a Carlos. El salón entero pareció contener la respiración. Lucía se acercó rápidamente, colocándose protectoramente junto a Isabella. La abuela Carmela también se puso de pie, apoyándose en su bastón, lista para intervenir si era necesario. Podemos hablar aquí mismo, respondió Isabella con calma. Ya no hay secretos, Alejandro. No hoy. Él palideció, mirando nerviosamente a su alrededor. Isabella, por favor. Solo 5 minutos. La tensión era palpable. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos. Carlos dio un paso atrás, respetando el espacio, pero sin alejarse demasiado. ¿Saben qué?, dijo Isabella, dirigiéndose a todos los presentes. Hoy iba a prometer pasar mi vida con este hombre. Iba a jurar amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separara. Pero algo más nos separó antes, su miedo, su inseguridad y sus mentiras. Alejandro la miró horrorizado. No hagas esto, murmuró entre dientes. Isabella continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Durante años, pensé que el amor significaba ceder, adaptarse, incluso renunciar a partes de una misma. Alejandro me hizo creer que para merecer su amor, tenía que ser menos yo y más lo que él necesitaba. Un silencio sepulcral reinaba ahora en el salón. Nadie se atrevía a moverse. Así que hoy, en lugar de votos matrimoniales, quiero hacer una promesa diferente. Isabella se giró, enfrentando directamente a Alejandro. Me prometo a mi Isma nunca más permitir que alguien decida quién puedo ser o a quién puedo amar. Alejandro dio un paso adelante, su expresión fluctuando entre la súplica y la ira. Tú no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Igual que abandonarme en el altar, replicó Isabella. También fue por nuestro futuro. Yo. Alejandro miró alrededor, buscando apoyo en las caras de los invitados, pero solo encontró expresiones severas y miradas de reproche. Tú no eres perfecta tampoco, Isabella. Siempre con tus sueños imposibles, tus amistades cuestionables, tu necesidad de atención. Carlos dio un paso adelante, pero Isabella lo detuvo con un gesto. Tienes razón, respondió ella con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del ambiente. No soy perfecta. Solo soy yo. Y hoy descubrí que eso es más que suficiente. Alejandro se quedó inmóvil, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Entonces, lentamente, sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja de terciopelo azul. Iba a darte esto hoy, dijo, su voz apenas audible. Después de la ceremonia, Isabella miró la caja, luego a Alejandro, y finalmente a Carlos, que permanecía a su lado en silencio, respetando su espacio pero ofreciendo su apoyo con su sola presencia.
La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso de su vida para siempre. Isabella miró fijamente la pequeña caja azul. El salón entero parecía haberse congelado, conteniendo la respiración colectivamente. Lentamente, extendió la mano. «No la abras aquí», susurró Alejandro. «Por favor». Algo en su tono hizo que Isabella dudara. La expresión de Alejandro había cambiado, ya no mostraba arrepentimiento sino una especie de temor urgente. «¿Por qué no?», preguntó ella, retirando la mano. «¿Qué hay en esta caja que no puedes mostrar delante de todos?». Alejandro tragó saliva. Sus ojos recorrieron nerviosamente el salón. «Solo, confía en mí una última vez». Isabella soltó una risa incrédula. «¿Confiar en ti? Después de hoy». Fue entonces cuando el teléfono de Alejandro sonó. Él lo miró y su rostro perdió todo color. Rechazó la llamada con dedos temblorosos. «¿Quién era?», preguntó Isabella, una sospecha creciendo en su interior como respondiendo a su pregunta. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Una mujer entró, su mirada furiosa recorriendo la estancia hasta fijarse en Alejandro. Era Diana, su compañera de trabajo, a quien Isabella había conocido en varias cenas de empresa. «Así que era verdad», exclamó Diana, avanzando hacia ellos. «¿De verdad ibas a casarte hoy?». Un murmullo de confusión recorrió el salón. Isabella miró a Alejandro, que parecía haber encogido varios centímetros bajo el peso de las miradas. «Diana, no es el momento», dijo él entre dientes. «No es el momento», repitió Diana con incredulidad. «¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de que naciera tu hijo?». El silencio que siguió fue absoluto. Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carlos la sujetó discretamente del brazo, estabilizándola. «¿Estás embarazada?», logró articular Isabella. Diana asintió, mirándola no con rabia sino con una mezcla de lástima y solidaridad. «De 4 meses. Me dijo que había terminado contigo hace tiempo». «¿Qué esto?», señaló el salón, los adornos, el vestido de novia, era una farsa que mantenía por su familia. Lucía soltó una maldición que resonó en el silencio sepulcral. La madre de Isabella dio un paso adelante, como dispuesta a proteger a su hija de esta nueva herida. «Lo puedo explicar», comenzó Alejandro, pero se detuvo al ver la expresión de Isabella. Ella no mostraba dolor ni sorpresa. Su rostro reflejaba una extraña calma, casi alivio. «Ahora entiendo por qué no apareciste hoy», dijo, su voz clara y firme. «No fue miedo al compromiso. Fue miedo a que todo esto se descubriera». Alejandro intentó tomar su mano, pero Isabella se apartó. «Isabella, yo te quiero». Lo de Diana fue un error, un momento de debilidad. «Podemos solucionarlo, podemos». «Un momento de debilidad de 4 meses», interrumpió Carlos, incapaz de contenerse más. «¿Qué clase de persona eres?». Isabella levantó la mano, silenciando a Carlos con un gesto suave. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastro de amargura. «¿Sabes qué?», dijo, dirigiéndose a Diana. «Te agradezco que hayas venido. De verdad». Se giró hacia Alejandro y tomó la caja azul de su mano paralizada. La abrió lentamente. Dentro no había un anillo como todos esperaban, sino una llave. «¿La llave de la cabaña en la montaña?», preguntó Isabella, recordando la propiedad que habían estado planeando comprar juntos. «¿La compraste sin decírmelo?». Alejandro asintió débilmente. «Iba a ser mi regalo de bodas. Una sorpresa». Isabella cerró la caja y se la devolvió. «Pues sorpresa, ya no la quiero. Ni la cabaña, ni la vida que había planeado contigo». Se quitó el anillo de compromiso que aún llevaba en el dedo y lo colocó sobre la caja. «Esto ya no me pertenece. Al igual que tú». Un aplauso solitario rompió el silencio. Era la abuela Carmela, que sonreía orgullosa desde su asiento. Pronto, Lucía se unió, y después Carlos, y uno tras otro, los invitados comenzaron a aplaudir. Isabella se volvió hacia ellos, abrumada por la oleada de apoyo. Entonces notó algo extraño. En una mesa cercana, un sobre blanco con su nombre escrito que no había visto antes. Lo tomó y reconoció inmediatamente la letra. Era de su padre, fallecido 3 años atrás. Con manos temblorosas, abrió el sobre mientras Alejandro, olvidado por todos, retrocedía hacia la salida con Diana siguiéndolo a distancia. El contenido de esa carta estaba a punto de cambiar todo una vez más. Isabella abrió la carta con dedos temblorosos. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse mientras sus ojos recorrían las palabras escritas por su padre 3 años atrás. «Mi querida Isabella», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, es porque hoy es tu boda con Alejandro. Tu madre me prometió entregarte esta carta en este día especial.
Isabella levantó la mirada, buscando a su madre entre la multitud. La encontró observándola con ojos húmedos y una expresión que mezclaba culpa y determinación. Me temo que no estaré allí para entregarte al hombre que has elegido como compañero de vida, continuaba la carta. Pero hay algo que debes saber, algo que no tuve el valor de decirte en persona. Carlos se acercó discretamente. ¿Estás bien? ¿Quieres que te deje sola? Isabella negó con la cabeza y continuó leyendo en voz alta, su voz ganando fuerza con cada palabra. Conocí a Alejandro 6 meses antes de mi muerte. Vino a verme a mi despacho. No como el novio de mi hija, sino como representante legal de Constructora Valencia. Quería que yo, como arquitecto municipal, aprobara un proyecto que incumplía normativas básicas de seguridad. Me ofreció dinero, mucho dinero. Isabella sintió que le faltaba el aire. Su padre había muerto de un ataque al corazón, aparentemente provocado por el estrés laboral. Nunca había mencionado problemas con Alejandro. Me negué, por supuesto. Le dije que denunciaría a la constructora. Fue entonces cuando mencionó que estaba saliendo con mi hija. No como una amenaza explícita, pero el mensaje estaba claro. 2 semanas después, comenzó a investigarme, buscando cualquier error en mi pasado que pudiera usar en mi contra. Los murmullos se extendieron por el salón. Lucía se acercó a Isabella, colocando una mano protectora sobre su hombro. No te cuento esto para arruinar tu felicidad, mi niña, seguía la carta, sino porque siempre te he enseñado a vivir en la verdad. La última vez que hablé con Alejandro, me juró que sus sentimientos por ti eran genuinos, que nuestra disputa profesional era independiente de su relación contigo. Quiero creerle. Tal vez ha cambiado. Tal vez te ama de verdad. Isabella levantó la mirada. Alejandro se había detenido en la puerta del salón, escuchando, su rostro una máscara pálida de pánico. Pero junto a esta carta, continuó leyendo Isabella, dejo una memoria USB con todas las pruebas de lo que te he contado. No para que la uses hoy, en tu boda, sino para que la guardes. Por si algún día la necesitas. Su madre se acercó entonces, extendiendo una pequeña memoria USB negra. La encontré entre sus cosas después del funeral, explicó con voz temblorosa. No pude dártela antes. Cada vez que intentaba mostrarte la carta, tú hablabas con tanta ilusión de tu boda. Pero cuando Alejandro no apareció hoy, supe que tu padre tenía razón. Isabella tomó la memoria y miró directamente a Alejandro. ¿Es verdad? ¿Todo este tiempo? Alejandro dio un paso hacia ella, su expresión ahora calculadora. Tu padre malinterpretó todo. Era un hombre paranoico. Revisa esa memoria si quieres, no encontrarás nada concreto. Carlos intervino, su voz tranquila pero firme. Isabella, soy abogado. Puedo revisar esos documentos si quieres. No será necesario, respondió Isabella con sorprendente calma. Se volvió hacia los invitados. Durante años, he dudado de mi intuición, de mis sentimientos. Alejandro tenía una explicación para todo, siempre. Me hizo creer que yo era la irracional, la exagerada. Diana, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Lo mismo hizo conmigo. Es su forma de manipular. Isabella respiró hondo y miró a Carlos. ¿Recuerdas que te dije que iba a recuperar mi vida? Pues empiezo ahora. Se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Gracias por encontrar el momento adecuado. Papá tenía razón, hoy era el día perfecto para esta verdad. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Isabella comenzó a reír. No era una risa amarga o histérica, sino genuina, casi liberadora. Durante semanas, he estado aterrorizada pensando en este día, explicó a los desconcertados invitados. Temiendo que algo saliera mal. Y aquí estoy, con un vestido de novia, sin boda, descubriendo que mi prometido no solo me engañaba sino que ha estado utilizándome durante años. Y sin embargo, me siento más ligera que nunca. Se quitó el velo y lo dejó caer al suelo. La fiesta continúa, declaró con una sonrisa. Pero ahora es una celebración diferente, de la verdad, de la libertad y de los nuevos comienzos. Mientras la música volvía a sonar y los invitados, asombrados pero conmovidos, regresaban a sus conversaciones, Isabella tomó la mano de Carlos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que al final, Alejandro tenía razón en una cosa, tú siempre fuiste una amenaza para nuestra relación. No porque hubiera algo entre nosotros, sino porque tú me recordabas a la Isabella que yo solía ser. La que no tenía miedo de defender lo que creía. Carlos sonrió, apretando suavemente su mano. Esa Isabella nunca se fue. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar.
Y mientras Alejandro se marchaba, derrotado y solo, Isabella miró a su alrededor, a su familia, a sus amigos, a la vida que ahora podía reconstruir a su manera. El día que debía sellar su destino con un hombre que no merecía su amor se había convertido, inesperadamente, en el primer día del resto de su vida. Isabella abrió la carta con manos temblorosas. El papel, ligeramente amarillento, crujía entre sus dedos. La elegante caligrafía de su padre apareció ante sus ojos, provocándole un nudo en la garganta. Mi querida Isabella, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que hoy es tu boda. Lamento no estar ahí para acompañarte en este día tan especial, pero quiero que sepas que hay algo importante que debes conocer. Carlos permanecía a su lado, respetuosamente silencioso. Los invitados observaban la escena, intrigados, mientras Alejandro se había quedado paralizado junto a la puerta, con Diana a pocos pasos de él. El día que me presentaste a Alejandro, vi algo en sus ojos que me resultó familiar. Demasiado familiar. Durante semanas, esa sensación me persiguió hasta que finalmente descubrí la verdad. Isabella hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar leyendo. Alejandro Vega no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Alejandro Montero. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Isabella levantó la mirada, desconcertada, buscando a Alejandro, quien había palidecido visiblemente. El apellido Montero debería significar algo para ti, continuaba la carta. Era el apellido de soltera de tu madre. Alejandro es tu primo segundo, hijo de Carla, la prima de tu madre que se marchó a Venezuela antes de que tú nacieras. La madre de Isabella se acercó entonces, con lágrimas en los ojos. Intenté decírtelo tantas veces, pero él me convenció de que te lo diría en el momento adecuado. Que lo vuestro era algo especial, que el parentesco era tan lejano que no importaba. Isabella miró a Alejandro, quien parecía incapaz de sostenerle la mirada. ¿Sabías esto cuando me conociste? Lo supe desde el principio, confesó él finalmente. Mi madre me habló de nuestra familia española, me mostró fotos. Cuando vine a estudiar aquí, te busqué deliberadamente. Pero Isabella, lo que comenzó como curiosidad se convirtió en algo real. Me enamoré de ti. Diana, que escuchaba atónita, dio un paso atrás. ¿Es esto algún tipo de broma retorcida? No lo es, respondió la madre de Isabella. La familia sospechaba algo, pero nadie quería creerlo. Tu padre fue el único que investigó hasta el final, añadió, dirigiéndose a su hija. Hay más, dijo Isabella, volviendo a la carta. La cabaña en la montaña que Alejandro quiere comprar está construida sobre terrenos que pertenecieron a nuestros abuelos comunes. Terrenos que legalmente deberían haber pasado en parte a nuestra rama de la familia. Sospecho que su interés va más allá del romanticismo. Alejandro dio un paso adelante, con expresión desesperada. Isabella, eso no es cierto. La cabaña fue una coincidencia. Yo no sabía. Como tampoco sabías que estabas esperando un hijo con Diana, interrumpió Isabella, con una calma sorprendente. ¿Cuántas coincidencias pueden existir, Alejandro? ¿O debería llamarte primo? El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Entonces, para sorpresa de todos, Isabella comenzó a reír. No era una risa amarga o histérica, sino genuina, como si acabara de comprender algo profundamente irónico. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto?, dijo finalmente. Que durante años he estado intentando complacerte, ser la persona que creía que merecías. Me alejé de mis amigos, cambié mis planes, incluso dudé de mis propios instintos cada vez que sentía que algo no encajaba entre nosotros. Y ahora resulta que tú también estabas interpretando un papel. Se quitó el velo y lo dejó caer al suelo con un gesto deliberado. La boda se cancela definitivamente. Pero la celebración continúa. Se volvió hacia los invitados. Hoy no celebramos un matrimonio, sino una liberación. Mi liberación. Alejandro intentó acercarse una vez más, pero Carlos se interpuso discretamente en su camino. Creo que ya has causado suficiente daño, le dijo en voz baja. Isabella tomó la mano de su madre y la de Lucía. Gracias, papá, susurró, mirando hacia arriba por un instante. Luego se volvió hacia sus invitados con una sonrisa renovada. La música sigue sonando y la comida es excelente. ¿Quién dijo que necesitábamos un novio para tener una fiesta inolvidable? Mientras la banda comenzaba a tocar de nuevo y los invitados se animaban poco a poco, Diana se acercó a Isabella. Lo siento mucho. No sabía nada de esto. Yo tampoco, respondió Isabella con sinceridad. Parece que ambas tenemos mucho que procesar.
Las dos mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento antes de que Diana se dirigiera hacia la salida, donde Alejandro ya se retiraba, derrotado, y solo Carlos se acercó entonces, ofreciéndole una copa de champán. Por los nuevos comienzos, propuso. Isabella sonrió, tomando la copa. Y por la verdad, por dolorosa que sea. Al final, siempre nos hace libres. Mientras brindaban, Isabella miró alrededor, a su familia, a sus amigos, incluso a su vestido de novia que ahora simbolizaba no lo que había perdido, sino lo que había ganado, su verdadero yo.